Estuve viendo eso, cansada que mal. estuviste con un cupo agotado Sí. de constelaciones. Muy bueno. Ujú. Sí, sí, estamos a pleno. Ya dentro de Bien. muy poco vamos a estar Noviembre por ahí creo que por habíamos Mendoza. agendado, ¿verdad? Noviembre ahí lanzamos ahí una actividad, un retiro en conjunto de todo el día, Ángeles y yo, así los sacudimos bien a todos y luego vamos a ver si me puedo quedar algunos días más, ofrecemos algún tallercito más para la gente que no se sume, que tenga otra opción, digamos, que no pueda sumarse al retiro del día y entonces pueda Me sumarse a alguna encanta. constelación. Ya Fer, Vamos a ver, vamos a ver nuestra community nos va a cuánto estar preparando logramos. todos los flyers para subir y compartir con todos los que están atentos a nuestras actividades. Sí, Espectacular. Bueno, yo tengo una bronca porque... sí, sí, sí. Así nos tienen a las dos, a las Ajá, dos en vivo y en muy bien. directo nos van a tener juntas, Muy bien. como ¿Hace los cuánto viejos que no nos tiempos. vemos, amiga? Muchísimos años. Mm, Y, sí, ¿cuándo fue la última vez? No, no, yo ahora no puedo, tampoco, pero si hago qué memoria no loco lo que la recuerdo, tecnología porque no me acuerdo si nos, fue nos mantiene tan en este conectadas país, que no ni siquiera nos acordamos cuándo fue la última vez que nos vimos, que fue hace sí, muchos, muchos años. No sé, ¿no? 15 años por lo menos. Hace mucho. Ujú. Claro, y Yo mi no niña conozco a los más grande niños, tiene así 18, que es como altísimo. por eso, por eso, por eso Muy te digo, bien, hola, hola a todos muchos los que se años, están muchos han conectando, me pasado alegro ya. que se estén sumando. Pero bueno, Les cuento que este video va a ser un poquito ahí vamos. más corto que lo habitual para no cansarlos. Y vamos a estar desarrollando, para no Para no cansarlos todos, cansarnos exactamente. todos. Estuve medio... Claro. ¿Cómo? Ahí dicen que nos ven, ¿eh? Ahí dicen, ahí están escribiendo que nos ven a las dos, así que Yo la soy única la que que no ves sos vos, la que no ve, Angie. la que no Nosotros escucho. vemos todos. Tengo ahí un resfrío hola, hola, ahí las manitos. Estaba re enojada esta semana porque digo, voy a justamente hablar de síntomas y me enfermo. No quería ser tan, no quería Mm, que todos se qué dieran cuenta interesante, del conflicto. qué interesante. Bueno, tal cual. Bueno, pero ese es el tema. Ese es el tema, ¿viste? Que un poco lo que yo siempre digo, tenemos que sanar todos, no solamente nuestros pacientes. Y ese es el secreto, ¿no? Que cuando sana el otro, sanamos todos juntos. Y está bueno eso. Che, bueno, sí, ¿sabés qué? A mí también me pasa. No sé, ayer en una constelación, a mí se me caían las lágrimas. Y sí, gente, soy humana, claramente. O sea, por supuesto, me duele el dolor del otro. ¿Cómo no me va a doler? ¿No? Y eso está bueno, Angie. Decir, Sí, bueno, tal che, cual. bueno, Y yo el también otro tengo día síntomas. Y a sí, mí me preguntan, pero ¿vos sos biodecodificadora y te enfermas? Claro, porque la biodecodificación es una medicina preventiva, se usa como medicina preventiva, se usa para lograr un entendimiento mayor de qué cosas producen los síntomas, pero eso no nos evita enfermarnos porque somos humanos. Entonces, lo que hace la bio es precisamente que vos puedas claro. entender qué causa esa, esa enfermedad o ese dolor, ¿sí? Entonces, no es que estemos exentos de eso, pero sí Ujú. tenemos otras herramientas, entonces nos podemos mejorar mucho más rápido o podemos ser más amorosos con el proceso de sanación, podemos desarrollar una escucha activa de nuestro cuerpo que nos va a permitir también decir, ah, bueno, si tengo esto, tengo que hacer esto otro, ¿sí? Porque hay como algunos patrones que podemos ir siguiendo, ¿sí? Ahora que estábamos conversando, se me ocurre ponerme en primera persona, que no me gusta hacerlo tanto, pero en este caso, como yo estoy en este momento atravesando una otitis, me gustaría contarles qué descubrí yo con mi dolor de oídos. ¿Vos qué te parece? Mm, sí, además ese dolor, claro, tal cual. Ahí escriben, con ese criterio médico, con ese criterio el médico tampoco se puede enfermar. Y tal cual. Y además les voy a decir algo.
todos aquellos que trabajamos desde hace muchísimos años con la salud mental, todos nosotros estudiamos esto porque conocemos el padecimiento muy de cerca. Así que dejémonos de engañar, muchachos, los mejores psiquiatras del mundo son psiquiatras porque sus madres tienen un padecimiento mental gravísimo. Y eso es inclusive un estudio científico que se ha hecho. Entonces dejémonos de engañar, que no es que porque somos psiquiatras, psicólogos, No, biodecodificadores y no no, sé qué, por a supuesto. nosotros no nos pasa nada, nos pasa la vida a todos. Lo único que nos cambia es la forma en que nosotros miramos esos síntomas. Y digamos, y de alguna forma también lo que modifica es también qué lugar nos damos, ¿sí? Probablemente el que no tenga el entendimiento que tenemos nosotros respecto de lo que nos está pasando, o se llene de medicación, o no haga este proceso de poner en conciencia todo lo que está pasando atrás, que me está afectando en el cuerpo, ¿sí? Ni más ni menos que eso, pero no cambia. Yo me voy a enfermar igual y me van a pasar cosas igual, por más que sea Tal la mejor psicóloga del cual, mundo o la mejor terapeuta del mundo. Esto nos va a suceder simplemente porque somos humanos y vinimos a esta vida a aprender, y a todas. Encarnamos en todas las vidas para aprender, ¿sí? Sí, me parece que estaría bueno también, Angie, que un poco cuentes, para que vean que somos humanas, cuentes, porque hay un recorrido bastante largo antes de llegar a la biodecodificación. Y a mí siempre me parece que no es la Angie la biodecodificadora, no, pará, es Angie, con todo un bagaje, con todo un recorrido que la trajo hasta ahí. Si no es simplemente, bueno, estudié esto y soy esto, porque ¿no? Uno va integrando todo lo que le sucede en la vida y lo que va tal cual, aprendiendo y a lo que se ha tal dedicado, cual. ¿no? Porque por lo pronto, digo, yoga es una de las terapias más históricas, fundamentales y efectivas de la historia de la humanidad, ¿no? Tal Digo, cual, empecemos sí, por tal ahí. cual. La búsqueda comienza a partir de que tengo a mi primer hijo, a Lauti, que ya tiene 18 años. Eh, yo vivo como bueno, todas las madres primerizas, toda la revolución del cuerpo, toda la metamorfosis que sucede al maternar y a su vez todo lo que era los cambios hormonales, el cambio en la realidad de mi vida, de mi familia, de mi estructura, de mi mente, porque ya hay un ser que dependía completamente de mí. Entonces, estar embarazada del Lauti me permite a mí, me obliga de alguna manera a escuchar a mi cuerpo, escuchar qué necesitaba. Entonces, bueno, empiezo a hacer actividad física por primera vez en mi vida, a mover el cuerpo y a ver qué pasaba con ese cuerpo que se movía. Bueno, y a partir de eso, bueno, empieza todo el descubrimiento, hice clases de expresión corporal, me empecé a mover, empecé a probar distintas disciplinas como la danza. Yo sentía que estaba redescubriendo mi cuerpo de una forma que nunca antes lo había transitado. A partir de eso descubro la práctica del yoga y directamente empiezo una práctica y digo, me quiero dedicar a esto y empecé los profesorados que hice dos. Uno era un yoga integral y el otro fue un yoga terapéutico y le doy. Empiezo muy joven, muy chica a dar clases. En ese momento estaba muy de moda que lo hicieran las personas mayores, eran las mujeres grandes, eran las que hacían yoga en ese momento más que nada, y después empieza como a resurgir y a transitarse por distintos gimnasios, distintos espacios y empieza a, a tener otro público. Pero más tarde, después de haber trabajado en jardín, en escuela, siempre de la mano del yoga, con los niños, empiezan a venir a mis clases personas enfermas. Empiezo a trabajar con una nutricionista hace muchos años atrás, Mm. y en la cual la mayor parte de mis alumnos eran pacientes con obesidad mórbida que estaban haciendo tratamientos eh, bastante intensos para poder bajar de peso, para sobrevivir. Ya no era una cuestión de salud y estética, sino ya era una cuestión de supervivencia, lo cual era muy, muy, muy delicado.
Y yo siempre me daba cuenta que había un patrón común entre todas esas personas que padecían de esa misma situación. Después me pasó de tener pacientes oncológicos y esto a mí me vuela la cabeza porque digo, esto me queda grande, ¿sí? El yoga ya no era una herramienta que me alcanzara para poder acompañar a un paciente oncológico, entonces decido hacer una diplomatura en acompañamiento terapéutico, lo cual ahí no solamente entiendo el mecanismo mental de las personas que están enfermas, sino cómo van asimilando las medicaciones que toman, qué contraindicaciones tienen, qué efectos, qué va produciendo, y me meto también un poco en el tratamiento psicológico que hacen los pacientes oncológicos cuando están transitando la enfermedad. Entonces, claro, el yoga se queda súper chiquito para acompañar, pero me empecé a buscar distintas otras herramientas que pudieran ayudarme a ser un poco más completa en lo que hacía, porque inevitablemente los pacientes oncológicos preferían el acompañamiento de una instructora de yoga y no de un psiquiatra o de un psicólogo. No digo que no lo hicieran, pero sino que se sentían mucho más a gusto haciendo una meditación, ¿no? Porque, claro, el profesor de yoga ya no trata a la persona enferma como un paciente, sino como un alumno con una posibilidad de sentirse cada vez mejor o de dar una herramienta de introspección, de meditación, donde a partir de unas asanas o de unas posturas específicas o de ejercicios de respiración, lo que vamos a tratar de hacer es potenciar la habilidad y el cuerpo sano y la parte sana de esa persona. Entonces, por supuesto, los pacientes se sentían mucho más a gusto conmigo. Entonces, ahí empiezo a trabajar con sus acompañantes respectivos, psicólogas, psiquiatras, médicos. Bueno, y me di cuenta que los resultados eran maravillosos. Pasaron cosas muy increíbles de la mano de estos pacientes. Pacientes que les han hecho una biopsia de un tumor de 2 centímetros. Hicimos durante 6, 7 meses ejercicios de yoga y de meditación todos los días. Y cuando los fueron a operar, les sacan el, el tumor y resulta que cuando lo van a analizar, de esos 2 sin centímetros control. salía solamente un 1, un 2, y pico por ciento de células cancerígenas, o sea que o justo la aguja en la biopsia dio a esas células cancerígenas o todo este proceso en conjunto de todo su equipo de profesionales Claro y que la sí. mente de esa persona fue acompañando el proceso de sanación. Entonces, bueno, eso me abrió una puerta enorme a poder también trabajar y estudiar con la psiconeuroemoción, con el PNL, con las constelaciones, con la biodecodificación, y dije, bueno, esta parte es la que voy a agarrar primero, porque yo soy una curiosa y me encanta seguir estudiando, entonces bueno, dije voy a seguir por el yoga terapéutico y después hice la diplomatura en acompañamiento y ahora la diplomatura en biodecodificación con ganas de seguir. Pero bueno, acá, acortando un poco y cerrando un poco la idea, es que mi objetivo es que tengamos un poco más de conciencia y que podamos tener un entendimiento mayor de lo que el cuerpo nos quiere decir a partir de enfermarse. Así que ahí se están Un preguntas. poco pensaba, Angie, sí, eso, que ahí pueden ir preguntando lo que quieran respecto de la bio, y a mí se me ocurría algo, ¿no? Digo, un poco para poder entenderlo, eh, ¿qué significa decodificar el cuerpo? ¿No? Digo, si uno piensa en biodecodificación, yo voy a decodificar la biológica, ¿no? Y entonces, opa, estamos derribando un montón de mitos, porque teóricamente la medicina tradicional, la hegemonía médica, ¿no? El órgano se enferma porque hay una cuestión ahí orgánica, biológica únicamente, que solo por eso podría aparecer este síntoma, ¿no?
años, muchos años después, hoy les estamos dando una patada en donde ustedes quieran, les estamos diciendo, che chicos, hay hasta comprobación científica, ¿eh? El órgano se enferma por esto, ni más ni Exacto. menos, y por esto. Hay algo acá que no está unido y el cuerpo responde, ¿no? Y esto me parece súper interesante decirlo, porque así como vos pudiste ver y comprobar que pacientes que han, en vez de estar en la posición de paciente y simplemente ahí ir a una sesión y hablar de algo que es horrible, de lo que nadie quiere hablar, que es una enfermedad que está asociada a la muerte todo el tiempo, mejor disponerse a hacer yoga y meditaciones y meterse hacia adentro, ¿no? Y trabajar con uno mismo y escuchar el cuerpo. Como comprobación tenemos que la cantidad de células cancerígenas, ¿no? Disminuye. Bueno, me parece que acá hay una lección enorme para todos, enorme, que tenemos que empezar a aprender, ¿sí? ¿Qué es esto? La posición nuestra ante nuestro cuerpo y ante los síntomas tiene que ser activa, no pasiva. El otro no va a venir a solucionar nada que forma parte de mi cuerpo, bajo ningún concepto. Y acá hay una desconexión, por lo menos yo lo pienso siempre así, hay una desconexión entre la mente y el corazón que va a generar síntomas. Y como por supuesto nuestra fractal del alma encarnó en este cuerpo, ¿quién va a estar afectado? Y sí, la carne, el cuerpo, no va a haber otra afectación. Parece que va mucho por ahí, pero estaría bueno que yo, porque hago como una integración de todos estos años y de todo lo que sé, digamos, y lo traduzco a mi castellano porque para mí es más sencillo. Pero estaría bueno puntualmente que vos les puedas decir a ellos qué significa, ¿no? ¿Qué postula la biodecodificación? ¿Qué quiere decir con esto de, ¿no? Descodificar, Exacto. ¿no? ¿Qué Dijiste significa? varias cosas que quiero tomar que me parecen súper importantes. Primero, que el paciente es que decide hacer una introspección y una escucha activa de lo que le está pasando, se convierte en un valiente, como dice Claudia de Angelis muchas veces en sus vivos. Porque tomar la iniciativa de decir, bueno, paremos, ¿qué está pasando? Ya es abrir a un paso mayor el estado de conciencia y habla de que hay un proceso ya de valentía, ¿no? De ganas de decir, bueno, basta, saquémonos la venda de los ojos, ¿qué está pasando? Y por otro lado, hablabas de esto de dejar de verse a uno como paciente, y a mí me gusta mucho decir y remarcar que dentro de la bio y dentro de muchas temáticas espirituales, digamos, eh, para lograr la sanación necesitamos salirnos del estado de víctima. Es clave. Es clave poder reconocer que la vida no nos hace nada, que no viene un ser maligno y nos pone un cáncer en el cuerpo, que no es algo que venga de afuera, ¿sí? Salir de ese estado de víctima, de victimización de la situación, que es difícil, lo entiendo y lo sé, porque venimos con patrones de conducta y socialmente y culturalmente se ha visto durante mucho tiempo que al paciente hay que victimizarlo. Entonces, invitar a las personas a salirse de ese estado de víctima y colocarse en un estado de responsabilidad nos hace obligar al otro, obligarnos a nosotros mismos a decir, bueno, esto que me está pasando lo estoy generando yo. Pero, por otro lado, y algo muy importante que le digo siempre a todos mis consultantes, es que nada es bueno y nada es malo. No juzgamos, simplemente las cosas son, ¿sí? Acá voy a abrir un paréntesis un poco extenso para contarles lo que voy descubriendo con respecto a mis oídos. Y cuando digo lo que voy descubriendo es porque es un camino que no se termina, no es que digo, ay, encontré la respuesta a esto que está pasando. Fui probando durante muchos años distintas maneras de biodecodificar un síntoma que tengo desde que tengo 8 meses de vida. Desde cuando yo tenía 8 meses de vida, 9 más o menos, empiezo con mi primera otitis, hoy tengo 38 años y cada 2 o 3 meses hago una otitis, ¿sí? Entonces he hecho muchísimas búsquedas con consteladores, con biodecodificadores, he hecho ejercicios de los cuales he aprendido y aplico en otras personas para mí, y he llegado a una conclusión que es parcial, porque siempre digo que estamos en constante aprendizaje, pero resulta que da la casualidad que cuando yo era bebé, chica, 8 o 9 meses,
Mi mamá estaba atravesando una situación de duelo muy fuerte con la pérdida de un hijo y al poquito tiempo mi papá también. Entonces, no quiero profundizar en eso por respeto a mis padres, pero mis dos padres estaban duelando la pérdida de hijos antes de mí. Entonces, el mensaje inconsciente que yo recibo es que yo no era suficiente. Y digo esto con cuidado porque volvemos a repetir, no vamos a jugar y no vamos a decir, no, ¿cómo? No era suficiente, sí, no, 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 es el mensaje, la creencia inconsciente que se gesta, ¿sí? Bueno, mamá y papá están duelando otros hijos que no están, entonces yo que estoy acá y ellos no soy suficiente para ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el conflicto no está resuelto? ¿Por qué se repite una y otra vez? Porque cada vez que mi inconsciente asocia por alguna cuestión particular que tiene que ver con el trabajo, con la maternidad, con mis socios, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con mi pareja, con quien sea, mi inconsciente registra que no soy suficiente, tú, se activa ese síntoma que ya está familiarizado conmigo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es decir, vos me podés decir, Ángeles, pero si ya lo sabes, ¿cómo puede ser que te sigas enfermando? Bueno, precisamente acá es donde yo digo que no es una tarea fácil y que hay un proceso. Lo que pasa ahora, lo que he podido lograr es que en lugar de tener de 7 a 10 días de otitis, puedo tener uno o dos, que en lugar de hacer muchísima fiebre, directamente no hago, antes me dolían muchísimo, ahora ya no me duelen tanto. Entonces lo que yo pude lograr es aliviar el síntoma, porque cada vez que mis oídos estallan, que ya estallan en una fase de solución. ¿Eso qué quiere decir? Que unos días antes de que los oídos se llenen de pus, unos días antes, si yo hago memoria, hubo una escena puntual en la cual yo no me sentí suficiente. Entonces, esos tejidos se tensan, yo me doy cuenta, no me estoy sintiendo suficiente, lo hago consciente, lo reparo. Esos tejidos se relajan y se ulceran. Cuando se ulceran, produce la pus. Entonces, significa que cuando genera la otitis, es decir, la infección, ya el cuerpo está en fase de solución. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay enfermedades que cuando están en su fase más alta, en una úlcera, una infección, una fiebre, a veces estamos en estado de solución. Es decir, que el problema ya pasó antes, ¿sí? Eso ya lo vamos a ordenar un poco mejor enseguida. Pero bueno, lo que digo esto, la biodecodificación lo que nos sirve es para poder identificar qué cosas, qué creencias, qué patrones de conducta nos están generando esta enfermedad, ¿sí? Hasta ahí vamos claro, Débora, vos que estás ahí, que no te veo, pero que me imagino. Súper, sí, sí, súper interesante. Sí, súper interesante y además pensaba en dos cosas. Uno, no juzgamos, y no solamente no juzgamos, sino que les voy a decir, chicos, no hay nada más doloroso que la muerte de un hijo. Y no alcanza, hay algo que hay que entender. Cuando uno está subsumido de ese terrible dolor, un bebé no viene a reemplazar a otro bebé ni nada por el estilo. Uno trata de valerse con todo el amor y con toda la fuerza del mundo para poder sostener ese bebé. Pero el duelo y el dolor de la muerte de un hijo, de la desaparición o lo que sea de un hijo, te subsume en un pozo en que no es fácil ni ser consciente ni salir. Y muchas veces, yo lo veo en las constelaciones, madres que creen que se han ocupado de sus hijos y no han transitado el duelo de, por ejemplo, un familiar, ¿no? Y van por la vida creyéndose eso, y cuando abrimos la constelación, en realidad siempre se quedó en la muerte y no pudo ocuparse de ese hijo. Y miren cómo cambia la historia, ¿sí? Y esto es inconsciente, no es consciente. Ninguna mujer del planeta que ame a sus hijos, ¿no? Claramente, porque no todas lo hacen, ninguna de nosotras querría, digamos, no mirar a un hijo y quedarse en el dolor de la Tal cual, pérdida, ¿no? ¿Qué mejor querríamos que levantarnos de ese dolor y salir tal adelante porque cual. tenemos otros hijos, ¿sí? Nada, esto es como, yo siempre digo, el duelo hay que respetarlo muchísimo, porque ese dolor nadie puede comprenderlo, mucho menos cuando se trata de un Tal cual. hijo. Nadie puede comprender cuánto dolor y cómo te volvés a levantar después de eso. ¿Sí? Entonces, eso
por empezar. Y lo otro es, cuando vaya en noviembre, haceme acordar de tu oído, porque vamos a hacer Bueno, algo ahí que me estaban tirando una información me acá en vivo. me En encanta vivo me están canalizar. tirando data, pero súper interesante. Me encanta todo el recorrido que hiciste. Me encanta el recorrido que hiciste. Ojalá todos pudieran hacer con sus síntomas el mismo recorrido que vos hiciste con Esa el es mi tuyo. Me parece invitación, esa es mi alucinante. invitación. Por eso, o sea, no necesitamos de irnos a un templo en el otro lado del mundo, a hacer un retiro de 150.000 días para poder escuchar nuestro cuerpo y poder decodificarlo. Necesitamos algunas herramientas claves y poder dar con profesionales que estén comprometidos con esto y que ayuden a las personas a entender un poco más de qué se trata y poder acercar las herramientas. Yo siempre digo que prefiero 1000 veces que las personas que vienen a mis talleres o a mis sesiones aprendan y tengan sus herramientas y se las lleven a su casa y no que estén dependiendo de que cada vez que les pase algo tengan que venir a consulta, ¿sí? Entonces, por eso acá yo preparé, porque como siempre saben, yo anoto todo, ¿vieron? Yo tengo mis machetes, y preparé algunas cosas para que no equivocarme en nada y ser completamente meticulosa con la información para que ustedes agenden, tomen nota de esto, que nosotros somos seres biológicos, ¿sí? Entonces, como seres biológicos correspondemos a la naturaleza. Cuando nos enfermamos o cuando desarrollamos un síntoma es porque hemos sufrido un shock biológico. Ya les voy a contar. Pero el shock biológico va a corresponder a una reacción que nosotros vamos a sentir con respecto a ese shock. Por ejemplo, vamos a tener la reacción de supervivencia, de desprotección, de desvalorización y de ese territorio o de separación. Entonces, teniendo en cuenta esas opciones, lo que vamos a empezar a indagar es, ¿qué pregunta me puedo hacer? No sé, me duele tal parte del cuerpo. Bueno, entonces yo puedo pensar, ¿qué conflicto tuve que me ha generado un conflicto de separación o de desvalorización o de desprotección, ¿sí? Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, digo, el otro día tuve miedo que me echaron del trabajo, ¿sí? Entonces, yo puedo identificar que ahí hubo un conflicto de territorio o de supervivencia, ¿sí? Tuve miedo de que me sacaran de mi lugar de trabajo y tuve miedo, ¿qué pasa si me sacan de mi lugar de trabajo? Corre riesgo cómo garantizar mi supervivencia, de qué voy a vivir, con qué me voy a comprar la comida, con qué voy a comprar mis cosas, mi casa y demás. Entonces, ahí tengo dos conflictos, de territorio y de supervivencia. Y esto va a corresponder a distintas capas embrionarias, ¿sí? Tenemos el ectodermo, el mesodermo nuevo, el mesodermo antiguo y el endodermo. Estas capas embrionarias que están en nuestro cuerpo, que corresponden a distintos órganos, van a corresponder a distintas situaciones como las que mencionamos recién, de supervivencia, de desvalorización, de desprotección o de territorio. Entonces, uno de los ejercicios que podemos hacer es preguntarnos qué conflicto tuve recientemente que me generó este síntoma, ¿sí? ¿Qué pasa cuando me dicen, sí, Ángeles, pero yo, por ejemplo, tengo fibromialgia? Entonces tengo una fibromialgia que es una enfermedad crónica y que los médicos dicen fibromialgia cuando no encuentran, esto lo digo a ciencia cierta, los médicos diagnostican fibromialgia cuando el paciente va con el diagnóstico, los síntomas de mucho dolor físico y cansancio y agotamiento y le hacen una cataratas de estudios y no tienen nada. Ven los estudios y no hay ninguna enfermedad, no hay ningún desajuste hormonal, no hay ningún desajuste en la sangre, no hay ninguna lesión, pero el paciente con fibromialgia lo que dice es que está muy cansado, que tiene calambres, que tiene dolores corporales y la fibromialgia va a estar indicándonos que hay un estrés crónico. Entonces, ¿qué pasa con el estrés crónico? Se acumula, se acumula, se acumula. Es un estrés que está contenido en el tiempo de muchos años, no es ni de días, ni de semanas, ni de meses, y que a su vez viene acompañado de un sentido de desvalorización, ¿sí?
probablemente yo he tenido pacientes con fibromialgia y un factor común de estos pacientes es que han nacido después de un hermano no nacido, que al nacimiento de ellos sus padres se separan o se enferman o, o se tienen que ir, mudar de lugar y se sienten totalmente desprotegidos en ese lugar nuevo. También suele pasar en el caso de que estén con personas que los maltraten. Eh, entonces, eso, sostenido en el tiempo, produce una fibromialgia. Entonces, la biodecodificación tiene ciertos protocolos y ciertas estructuras que nos van a ayudar a decodificar. En el caso del insomnio, que también es muy común, también los síntomas son bastante similares. Es un estrés crónico en el cual el cortisol, que es la hormona del estrés, se eleva, se eleva, se eleva, se eleva. En una persona sana, el cortisol, ¿qué hace? Aumenta desde la mañana hasta el mediodía, hace un pico en la tarde y después comienza a bajar los niveles del cortisol para que la persona se pueda preparar para dormir. En el caso de una persona con un estrés crónico, el cortisol no hace la curva hacia abajo, va todo el tiempo en pico hacia arriba o se mantiene en alto. Entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a sufrir insomnio porque está con un nivel de estrés que no puede bajar y el cortisol en aumento. Entonces, tenemos como distintas premisas para poder ir identificando. Después, otras enfermedades muy comunes son las gastritis, por ejemplo, que son las cosas que más me consultan. Una gastritis puede venir cuando yo tuve una situación inesperada en el cual no pude digerir lo que estaba pasando y esa situación inesperada a su vez me causa mucho enojo, mucha rabia. Y casualmente va a venir acompañado de esa situación inesperada cerca de el momento de la comida, ¿sí? Del almuerzo o de la cena. O sea, imagínate cómo cualquier situación de estrés en determinados momentos específicos va a repercutir con alguna parte del cuerpo, ¿sí? Así que, bueno, nada, tenemos distintos, bueno, en el caso de la neumonía, que también ahora, bueno, de la gripe también es un conflicto de separación, es tener miedo a perder el territorio, ¿sí? También la gripe sucede en una fase de solución. Generalmente cuando se producen los síntomas mayores, la fiebre, el resfrío, el dolor de garganta y todo ese conjunto de síntomas en la cabeza y el rostro y la garganta, cuando se producen los síntomas, se ulceran todos esos órganos, ya estamos en fase de solución. ¿Qué quiere decir? Que si quisiéramos biodecodificar la gripe de una persona que en ese momento está padeciendo la gripe, nos tenemos que ir unos días hacia atrás para poder identificar cuál fue el conflicto que disparó esa enfermedad o ese síntoma. Ahora, una pregunta muy común es, bueno, listo, supongamos que ya identifiqué el conflicto. Ah, ahí me están preguntando de la anemia. De la anemia sí, había preguntado y es muy loco porque hoy estaba justamente hablando de ese tema, de la anemia. Bueno, la anemia es un síntoma que nos deviene a un caso de desvalorización, ¿sí? Hay un entorno que nos hace sentir desvalorizados. Y acá, ojo, con las palabras que estoy usando, porque yo no estoy culpando a los demás, ¿sí? No estoy culpando al otro que nos hace sentir desvalorizados. No, estoy queriendo decir que hay un entorno y hay una dinámica familiar que yo tengo a mi alrededor que activa la creencia que yo tengo o que vos tenés con respecto a el valor, tu valor, ¿sí? Hay un ejemplo muy, muy gracioso, que, bueno, no es tan gracioso, pero hay un ejemplo muy claro, que es de los vegetarianos que se hacen vegetarianos dentro del seno familiar. Son los vegetarianos que tienen anemia. ¿Por qué? Porque toda la familia alrededor está juzgando o criticando al vegetariano que se hace vegetariano porque le tienen que preparar la comida, porque tienen que lo empiezan a diferenciar, a estigmatizar por el hecho de ser vegetariano, entonces él es el vegetariano que sufre de anemia. En cambio, el vegetariano que vive solo y que se hace él su comida y que nadie lo molesta con respecto a su alimentación,
es un vegetariano que no tiene anemia, ¿sí? La anemia viene íntegramente ligada de la desvalorización. Ahora, vos que me preguntaste de la anemia, me podés decir, bueno, y ahora que ya sé eso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahí viene la segunda parte de la biodecodificación, que te voy a invitar a que vos vayas a una escena unos días hacia atrás y te acuerdes de alguna escena en la cual te hayas sentido desvalorizada o desvalorizado. ¿Y qué hacemos ahí, Débora? Hacemos un camino al inconsciente. Nos vamos a esa escena y te invito a que la cuentes en momento presente y en primera persona y me digas yo estaba en tal lugar y pasó tal situación y me dijeron tal cosa, entonces yo me sentí desvalorizada. Y ahí lo que hacemos es hacer una hipnosis leve, ir al camino al inconsciente y después hacer una reimpronta a partir del entendimiento, del no juzgar y, y de poder ver desde otra perspectiva esa situación y darte cuenta de que no hay un otro que te haga sentir desvalorizado o desvalorizada, sino que esa es una creencia limitante que vos tenés a partir de algún recuerdo o de alguna experiencia que hayas vivido de niña o de niña. ¿Va quedando claro, Débora? Ujú. Sí, sí, ahora yo tengo ahí como algunas preguntas. Voy a tirar un síntoma también, que bueno, a ver de qué se trata, pero al margen de eso, entonces, entiendo que lo primero sería, bueno, digamos como hacer Sí. consciente el síntoma, ¿no? De alguna forma es hacer consciente, bueno, tengo este síntoma, ok, y ahí un poco, por ejemplo, ¿no? Yo te digo uno, yo tengo quistes en un riñón puntualmente, ¿sí? Tengo quistes en el riñón izquierdo. Entonces, tengo unos quistes en el riñón izquierdo, en el polo superior del riñón izquierdo. En realidad no solo ahí, pero tiene que ver con creen con una enfermedad que viene de Italia, que viene de mis ancestros, que son quistes en un riñón, en la tiroide, que ya me lo sacaron, y en la glándula pineal, en lo que activa el tercer ojo, ¿no? Casualmente. Bueno, entonces, yo voy a ir solo al del riñón, porque sé que el riñón significa algo puntual y demás, entonces voy a hacer trampa. Vamos solamente ahí, ¿sí? Yo identifico que tengo este síntoma, ¿sí? Bueno, ok, yo tengo quistes en el riñón, en el polo superior, por lo cual, y digamos en mi caso, por el lugar en donde están y por la imagen que muestra, son unos quistes que requieren de mucho control médico porque en realidad el primer diagnóstico que me dieron fue cáncer y de hecho fue, la vamos a pelear porque tenés 30 años y sos muy joven, no vamos a perder esta batalla. Gracias a Dios, después me fui a un médico mucho mejor que ese y me dijo, no, el que te vio tiene un pedo bárbaro en la cabeza y nunca había visto algo así, porque literal que ya me estaba cortando el riñón, haciéndome quimio y bla, y nada que ver, no era nada de todo eso, ¿no? Bueno, pasaron ya 10 años, hace 10 años que estoy bajo investigación médica porque mi médico cree que esto es una enfermedad italiana, heredada, ¿sí? Y por algunos parámetros que hay en el resto de la familia, que puntualmente dan para eso, pero voy a volver ahí al riñón, lo identifico, ok, yo te digo hoy, bueno, sin saber todo esto que yo ya sé, te digo, mira, yo tengo estos quistes acá en el riñón, entonces vos me decís, ok, mira, en biodecodificación, el riñón y un quiste en el riñón En el implica tal cosa. Uh-huh. En el Y caso a partir de ahí, tuyo, como vos no tenés sí, mucha te, información, lo que yo voy a hacer es que vos te corras de todo eso que vos sabes de esta forma, activando un protocolo diferente, que esta es la parte justo que quería ir, así que espectacular que me lo hayas dicho. Vos ya identificás el síntoma, identificás el órgano, identificás lo uh-huh, que pasa, que es que hay un quiste. Entonces yo te voy a invitar uh-huh, a que vos empieces hacer una relajación leve, no lo vamos a hacer ahora en vivo, pero sí te voy a indicar el protocolo. Que sí, que hagas una relajación leve, eso haríamos en uh-huh, consulta. Yo te indicaría que busques, que logres uh-huh, una relajación profunda, pero que estés bien consciente y que busques un soporte
donde vos puedas colocar de forma visual, imaginariamente, tu riñón sobre eso. Puede ser una mesa, una bandeja, eh, cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, ¿qué elegirías para colocar tu riñón? El Ah, cosito bueno, este que sostiene el celular. bien. Entonces elegirías ese soporte para colocar tu riñón, ¿sí? Entonces yo te digo, bueno, cerrá los ojos y pedile permiso a tu riñón para colocarse en este soporte. ¿Lo podés ver? ¿Cómo lo ves? Entonces, ahí probablemente vos me Ujú. digas que las condiciones en las cuales vos lo ves a ese riñón. En el caso de que vos estés comprometida con ese trabajo y con esa relajación y entrar en la hipnosis, vos lo que me vas a decir es que ese riñón tiene características de un riñón que no está sano, ¿sí? Y te voy a llevar a que veas el quiste, a que me lo describas su forma, su textura, si tiene olor, ¿sí? En el caso de que vos puedas identificar bien el riñón y el quiste dentro de ese soporte, inmediatamente te voy a preguntar a qué escena o qué situación o a qué persona te representa ese quiste en el riñón. ¿Lo tenés ahí a mano o no? Eh, no, en realidad no lo tengo ahí a mano, pero si tuviera que decir rápidamente, lo que pasa es que yo digo, tengo como mucha trampa, si tuviera que decir rápidamente, riñón izquierdo y la Muy madre, bien, ¿qué te voy a decir? muy ¿Qué te bien, voy muy a bien, muy decir? bien. Y el riñón está relacionado con la supervivencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con mamá que Eso. hacía que yo, algo que pasaba con mamá que sentía que no estaba garantizada tu supervivencia o que corría riesgo tu supervivencia? Y además te voy a dar un detalle mayor, y es, no es un quiste, son dos, Exacto. juntitos, y somos Bien. gemelas. Entonces, hubo una creencia. Ahí está. Hermoso, Quiero decirle a la gente que nos está viendo que Débora tiene una hermana gemela, hermoso. ¿sí? Entonces, bueno, hubo un momento o una creencia Ujú. que hizo que vos sintieras de alguna forma, a nivel inconsciente, que no estaba garantizada tu supervivencia, ¿sí? Y también seguramente de pérdida de territorio, ¿sí? Literal. O que estaba en peligro tu supervivencia y tu territorio. Y bueno, tiene mucho sentido porque adentro de la panza de mamá eran dos. Éramos dos, sí. Igual hubo un hecho de cuando éramos muy bebitas, que literal hubo una situación, un incendio, en donde literal estuvo en riesgo nuestra vida. Literal. Tremendo, Éramos tremendo. bebés, las dos En el juntitas caso estábamos. del Así que protocolo sí. que te estaba contando, después de eso yo haría que vos hagas contacto con esa emoción, que puede ser tristeza, ira o miedo, el Ujú. miedo, y El cuál miedo, o ujú, la literal, creencia el que vos sentís con respecto a eso. ujú. ¿Qué te hace sentir, qué te hace pensar ese miedo? Muy bueno está. Qué buena pregunta. Eh, bueno, es que ahí el punto es que la posibilidad de muerte era real. Entonces es como, ¿no? El miedo, digamos, como representa ahí esta alarma, che, te puedes morir en serio, esto no era joda, o sea, no, esto es real, digamos, ¿no? Entonces me parece que viene por ese Bien, y lado, cuando somos claramente viene niños, por ese lado, la que, sí. la que garantiza No nuestra supervivencia podíamos es morir. mamá. Entonces, siempre que estamos del lado de mamá, nos sentimos Es que está, protegidos, nos sentimos cuidados, sentimos que nada nos puede pasar, ¿sí? Entonces, ahí hubo algo que produjo que en tu inconsciente se creara la creencia de que mamá no estaba pudiendo, porque seguramente lo que ha pasado es que mamá, al tener dos, que cuando tenía que atender a una, desprotegía a la otra, y cuando tenía que cuidar a la otra, desprotegía a una. Entonces, eso es muy común en los gemelos también. O sea, tiene que haber
una contención muy ¿Mm? profunda en el cuidado de los gemelos y de los mellizos para que ninguno de esos hijos se sienta desprotegido por mamá, ¿sí? Porque mamá es la que garantiza la supervivencia dando de mamar y no puede dar de mamar a dos bebés al mismo tiempo. A veces lo intentan y lo hacen, pero no siempre se puede hacer todos los días y en todas las tomas, o en la panza, o al momento del cuidado, o cuando son grandes. Siempre hay ahí un momento en el que el niño percibe esa desprotección. Entonces, bueno, ahí tendríamos que ir a reimprontar a mamá, a poder verla con ojos de amor, a poder entender que Ujú. estaba haciendo lo que podía con las herramientas que tenía y a poder decirle a esa Débora chiquita o a esa Débora bebé que, que mamá estaba ahí, ¿sí? Y que te estaba cuidando y que puedas vos hacer una reimpronta de esa falta de protección de mamá y poder decirle a tu inconsciente, a tus neuronas que hagan el circuito con tus emociones, que estás siendo protegida, que sos una Ujú. mujer adulta, que estás bajo tus riendas de autocuidado y de protección y bueno, que empieces a trabajar Bueno. sobre todas las herramientas que te hagan sentir más protegida, más fuerte, más segura, más confiada, de la manito de ir sanando a mamá. Ujú. Y a mí me queda alguna duda al respecto, ¿no? Digo, bueno, ok, yo ya entendí cómo es todo el protocolo, identificamos, bueno, conectamos entonces ahí con el hecho, ¿no? Con el suceso que pudo haber generado esta situación. Si el paciente vuelve, porque esto no, digo, no, digo, por ahí yo lo hago, pero la verdad que no tengo tanto compromiso y entonces no, pará, o estoy, que ese es otro motivo, o estoy en un estado agudo, que no es lo mismo que te venga un paciente en un estado crónico que en un estado agudo, porque el agudo tiene mucho más nivel de cortisol, lo agudo es, para nosotros en salud es igual a emergencia, es actuar ya, ¿no? Y a veces actuar en la emergencia implica que el paciente no esté tan disponible a comprometerse, porque hay tantos síntomas, es tan doloroso, que es muy difícil. Entonces, digo, ¿hay algún otro protocolo extra para la situación de emergencia? ¿Se lo deriva además a que haga otras alternativas, tipo flores de Bach, además hacer una constelación, yo qué sé, otra cosa? Están buenísimas tus Además de preguntas. esto, ¿no? Primero que vamos te voy a responder las tres. La primera, que hablabas de el las enfermedades crónicas, es decir, que se repiten una y otra vez, en el caso como mencionaba antes de mis oídos, que se repiten una y otra vez, significa que no están completamente sanados y que hay como un botón que dispara esa enfermedad, ese síntoma o esa ulceración, ¿sí? Es no necesariamente tiene que repetirse ese mismo síntoma que lo crea, sino que a nivel inconsciente lo que pasa es que nos topamos con distintas situaciones que nuestra mente registra como similares, ¿sí? Como yo mencionaba antes lo de los oídos, bueno, cada vez que siento que que me siento desvalorizada o me siento que no soy suficiente, se activa el síntoma. Entonces no significa que las mismas personas, no significa que mamá y papá hoy me vuelven a hacer sentir que no soy suficiente, sino que yo interpreto en otras circunstancias que no soy suficiente, entonces se activa el síntoma. Entonces por eso es importante el entendimiento, para poder decir, bueno, si esta creencia me está activando este síntoma, tengo que sanar, tengo que reimprontar esta creencia y tengo que sanar y tengo que trabajar sobre esta creencia. En el caso de las enfermedades crónicas, aunque se repiten, es decir, tengo migrañas todos los meses o tengo gastritis todos los meses, esas enfermedades crónicas es porque hay que ir mucho más abajo, mucho más atrás. Por eso les digo, yo tuve que viajar 38 años en el tiempo para poder identificar y decir, ah, era esto, no, no era el de hace 2 años o 3 años o 10 años, era mucho más atrás. Entonces, en ese caso particular, en una enfermedad crónica, yo lo que recomendaría es que hagan constelaciones, que hagan sus controles médicos,
que hagan las bio y que sea un trabajo constante, ¿sí? Hasta que podamos lograr la mínima aparición del síntoma. En ese caso sí, o sea, en realidad siempre yo aconsejo que se aborde todas las enfermedades de forma integral, porque las constelaciones familiares vienen ahí, o sea, nosotros los biodecodificadores hacemos una pequeña parte de constelación. Obviamente que lo ideal sería ir a una sesión con un constelador y que se vaya de lleno a esa situación inicial que puede ser que venga de la infancia o de otras vidas, ¿sí? Entonces ahí yo lo delego a los colegas. En el caso de las enfermedades crónicas. Después me habías dicho de los pacientes con enfermedades agudas o de emergencia. En ese caso, primeramente va a actuar la medicina para poder aliviar el síntoma. En ese caso yo no podría entrar en escena porque si hay, no sé, por ejemplo, un dolor muy severo o hay, no sé, una crisis ¿Cómo? Un ataque de pánico. Un ataque de pánico. Ataque de pánico Intervenir para porque nosotros me ha es el pasado momento mucho, entre agudo. lo que más trato, en el ataque de pánico hay herramientas muy simples a partir de la respiración yógica para poder bajar los niveles de ansiedad, así que sí, en un ataque de pánico sí podría yo, un indicador, un instructor, Claro, podría entrar. claro, pero por lo que yo escucho, claro, pero por lo que yo escucho, vos ahí, en ese punto, podés entrar porque estás utilizando otra herramienta para bajar el síntoma agudo. Pero, por ejemplo, un No biodecodificador podría, no normal podría. no Yo podría sí podría, hacerlo. porque lo hago a partir de las respiraciones de yoga, Okay. pero un biodecodificador que no tiene la herramienta, a lo mejor no podría. Tiene que estar muy comprometido con la respiración y con las técnicas que se utilizan para poder bajar los niveles de ansiedad. Y bueno, convengamos que el ataque de pánico es un miedo inminente a la muerte, ¿sí? Hay una amenaza a nivel mental que le hace Sí, creer al tal cuerpo cual. que se está por morir, entonces es tremendamente de emergencia. El otro día me tocó trabajar con un nene de 12 años que estaba teniendo un ataque de pánico por primera vez y imagínense un chiquito que no sabía lo que le estaba pasando, no estaba con sus padres y de repente, bueno, ahí sí pude actuar muy rápido, pero no sé, en el caso de un biodecodificador solamente yo me cuesta mucho disociarme, pero yo como instructora sí lo podría hacer, pero bueno, por mis años de experiencia. Pero en el caso de que estés sufriendo un ataque de pánico o que o sufras ataque de pánico, yo siempre voy a recomendar que vayan al psicólogo, que el psicólogo los derive al psiquiatra, que el psiquiatra les dé medicación, a su vez que de la mano hagan alguna actividad física como el yoga, el tai chi, el pilates, algo que los haga estar en un momento presente, porque tengamos en cuenta que el ataque de pánico deviene de la ansiedad y la ansiedad deviene de estar constantemente pensando en el futuro. Entonces, ahí necesitamos un tratamiento integral. En realidad, yo siempre digo que todo Un poco y un debería ser poco. integral, Un poco y un pero la poco. biodecodificación no viene a reemplazar a la medicina tradicional, ni a los Sí, claro. psicólogos, ni a los psiquiatras. La biodecodificación viene a complementar, a acompañar y a ampliar el estado de conciencia. Bueno, me parece, quisimos hacerlo más corto, no nos salió, pero porque, ¿no? Como que lo fue llevando Bueno, así, súper interesante. Sí, sí, ya se nos ha hecho súper interesante. Sí, sí, es como, ¿no? un Y da montón. como tela para trabajar un montón de otras cosas. Quizás sí, un poco pensar también en esto, ¿no? En poder ir integrando técnicas, en que siempre lo primero es que recurran al médico, al profesional médico, respecto de algunas patologías, sobre todo puntuales. Digo, el ataque de pánico, nosotros desde la psicología más profunda sabemos que es un foco que está puesto en la ansiedad, que sí, puede ser que esté en el futuro, pero te voy a decir algo, hay un secreto. Ese miedo real a la muerte es real, pero no a su muerte. Hay algo que se está muriendo ahí y que nosotros tenemos que descubrir, tenemos que acompañar a ese paciente que descubra. Y es real, hay algo que se está Mirá, muriendo, o alguien que se está muriendo.
que a veces la muerte no es física, no es física. Y eso es súper interesante de poder ver. Y que, por lo general, yo recomiendo que vayan al psiquiatra cuando es completamente inmanejable. Yo ahí voy de la mano de Florcita de nuevo, que la medicación sea la última herramienta, cuando ya no podemos hacer más nada. Pero sí voy a apuntar primero a la relajación de Jacobson, a las respiraciones, ¿sí? Al mindfulness, al yoga. Primero a eso. Si vemos que con eso no podemos Estábamos reducir esa hablando de un caso de ansiedad, ahí sí. emergencia, ¿no? Cuando hablamos de un caso de emergencia, y acá quiero ser clara, Sí. cuando la crisis te está impidiendo cubrir las necesidades básicas de tu día. Si vos estás en un ataque, en crisis de ataques de pánico que te están impidiendo ir a trabajar, que te están impidiendo sociabilizar, que te están impidiendo comer bien o dormir bien, estás en un estado de emergencia y necesitas ayuda inmediata. Por supuesto que estamos hablando de casos, ¿sí? Hoy, Claro, ahí, claro, claro, ahí estaba la diferencia, por eso, que quizás ustedes desde Bio toman emergencia con otro punto. Nosotros desde salud mental, la emergencia para nosotros es otra cosa, no es eso. Emergencia es el momento, por ejemplo, lo que contaste recién, ¿no? El chiquito de 12 años que en ese momento puntual estaba dando un ataque de pánico. Eso para nosotros es el momento agudo del síntoma, ¿sí? Es ahora, cuando irrumpe, por ejemplo, en una esquizofrenia, es cuando aparecen las alucinaciones. Entonces yo estoy escuchando voces, no frena, eso me está, ¿no? Como enloqueciendo, no tengo el control de mí. Ese es el momento para nosotros de emergencia porque es un momento agudo. Desde salud mental, pensamos en el momento agudo como ese. No cuando ya se fue todo, no cuando ya mi vida quedó condicionada a la sintomatología, eso ya es enfermedad pura. Ahí nosotros no lo tomamos como agudo, como emergencia, sino que lo tomamos como, bueno, ya está, ahí sí, obvio. En esa situación, lamentablemente, no nos queda otra que la digamos, derivación y que haya, aunque sea en un primer momento, la medicación más leve y después, si es necesario, poner otro tipo de medicaciones, ¿no? Convengamos que en los ataques de pánico se utiliza clásicamente una benzodiazepina que tiene consecuencias en el organismo, pero no tantas como el paso siguiente, que es un antidepresivo y que tiene como mínimo que estar 6 meses adentro del cuerpo, ¿no? Y que genera algunas consecuencias la toma de esa medicación, pero que a veces es sumamente necesaria, ¿sí? Pero ahí nosotros sí lo pensamos como, por ahí, digamos, no se entendió bien porque tenemos la mirada en emergencia y en cuestión aguda diferentes. La bio lo mira de una forma y nosotros la pensamos de otra. Puede ser eso también. exacto. Pero igual está buenísimo. Iba a decir otra cosa y se me fue, pero sí, no, la bio va a complementar con todo lo demás. Por supuesto que busca servir como medicina preventiva en lo posible y siempre en un marco de cuidado y de respeto al paciente. Ah, eso, yo me acordé que quería decir que el biodecodificador no puede trabajar si no hay un diagnóstico. Esto es súper importante. O sea, esto es el ABC. Si vos vas a un biodecodificador y no te pregunta cuál es tu diagnóstico en el caso de que vayas con una enfermedad, eh, estamos fritos, porque la bio se basa con las leyes biológicas de Hammer, entonces las 5 leyes biológicas, y para poder trabajar con esas 5 leyes, primero tenemos que tener un diagnóstico de un médico. Entonces, eso es súper importante. Primero al médico, que el médico haga el diagnóstico, y una vez que esté el diagnóstico hecho, el biodecodificador puede trabajar. Eso es clave, súper importante. Ah, mira, súper interesante. O sea, si a mí me duele el pie y yo quiero ir a verte porque me duele el pie, ¿Qué no, parte anda al del médico, pie? chequea Si el es pie y después la vemos. piel, si es el hueso, si es el músculo, si es la irrigación sanguínea, porque como decíamos antes, las membranas van a darnos una orientación en cuál es el shock biológico que se produjo, ¿sí? Entonces no es lo mismo si son las fascias, si son los músculos, si son los huesos o si es la sangre que hace que ese dolor de pie ocurra, Claro. ¿sí? Entonces siempre, siempre, siempre un diagnóstico Ujú. médico.
para ver qué parte del cuerpo y qué parte embrionaria está en Sí, fase fría o en fase caliente o en estado de activo o en estado de solución, ¿sí? Porque si no, no podemos trabajar. o si es la cabeza. A veces no es ni el pie, ni el hueso, ni Exacto. el músculo. A veces es lo Pero vas a emocional hablar solamente del que se cuerpo, sí, aloja en en el este pie. vivo estamos hablando de síntomas puntuales del cuerpo, pero en la biodecodificación podemos trabajar conflictos con el dinero, conflictos vinculares, eh, bucles en los cuales entramos y salimos permanentemente, patrones de conducta, se pueden trabajar muchísimas cosas. Hoy acotamos el vivo solamente a los síntomas, pero hay mucho, mucho para trabajar. Bueno, excelente. Nos va a quedar entonces un vivo pendiente en donde hablemos de las emociones y cómo las labura desde... Ahí podemos hacer una suerte de un mix, una suerte así de un tipo mano a mano y ver, bueno, cuáles son las diferencias entre la bio y las demás técnicas que existen de cómo trabajar, cómo pensamos las emociones, que seguramente las pensamos diferente, porque la bio, literal, ¿no? La mira más desde el lado de lo orgánico, si se quiere, y nosotros tenemos como otra mirada ahí, un poco más Me transpersonal, encanta. Me de encanta las que podamos emociones. Así que nada, podemos bueno, seguir dando estuvo buenísimo. herramientas a las personas para que entiendan un poco más de qué se trata y de que todo se puede biodecodificar o constelar. Antes de irme, Tal cual. ¿cómo? Tal cual, o trabajar, como que no, sí, o trabajarlo, ¿no? Como sin la idea es que puedan entender que hay un montón de técnicas para trabajar todos los síntomas y que si hay una que no me funciona o no me resuena o no me sirve o no estoy preparado, porque un montón de veces pasa que no estoy preparado para esa técnica, bueno, puede haber otra, ¿sí? No, Lo que no vale es quedarme sufriendo. Eso no está permitido, porque la vida ya tiene un montón para quedarnos ahí sufriendo. tal Eso cual, sí, no habiendo está tantas permitido. herramientas y tantas personas con ganas de ayudar y de compartir sus conocimientos para que se sientan mejor, no nos quedemos ahí sufriendo. Antes de que nos despidamos, quiero decir dos cosas. Una, que el 24 de agosto voy a estar dando un taller de bio acá en Mendoza a las 4 de la tarde en el espacio nuevo en Percutarte, España 670 de Ciudad. Por otro lado, que quiero compartirles el trabajo de Alondra, después voy a dejar arrobado el Instagram, está haciendo unas cosas de macramé y es una técnica súper linda para trabajar la relajación y la introspección a partir de la técnica de nudos, así Sí, que quiero compartirlo para que pasen y vean, otra herramienta más para transitar. Y por otro lado, Débora, quería que vos cuentes cuáles son los próximos hermoso. eventos que tenés allá en Buenos Aires. Por acá, un poco estamos, lo que pasa es que estamos mucho con la preparación de nuestros retiros, entonces es como, no me da el tiempo, No, Angie, para todo, ¿no? Te parece que sí, pero no, es un montón. Así que acá, no, prontamente estoy tratando, la verdad es que no doy abasto con el tiempo, pero estoy tratando de lanzar acá en Capital Federal las constelaciones, porque yo voy a Moreno, perdón, a hacer constelaciones. Acá Capital todavía no pude llegar, pero porque no pude llegar con el tiempo, así que veremos si lo podemos ampliar. perfecto. Estoy más focalizada en terminar de armar nuestros retiros, porque un poco sería en la costa, Mendoza, Córdoba, Misiones, digo, hay una recorrida ahí propuesta en diferentes provincias, así Bueno, que es como mucho trabajo. Y por otro lado, como proponer algo como puntual, que empiecen a hacernos preguntas de lo que quieren saber o de lo que quieren, ¿no? Que comuniquemos en estos vivos. Y el domingo de la semana que viene vamos a hacer una suerte de mano a mano en donde le voy a proponer a Angie que me pregunte todo lo que quiera saber, para que, digamos, es muy difícil explicar qué hago, qué son las sesiones integrales, cómo llegué hasta acá, quién soy. Siempre digo lo mismo, no es fácil ser yo, para nada, no es fácil para nada. Así que vamos a hacer una suerte de mano a mano en donde Angie pueda todo, preguntar, como todo. si no me conociera, pueda preguntar
todo lo que quieras saber y poder entender un poco cómo es que pienso y trabajo todos los padecimientos que me traen aquellos que se cruzan en mi camino para que los ayude a sanar y para que los que están del otro lado también puedan escucharlo. Voy a ir Pero haciendo un bueno, testeo un poco eso. con la gente para que me vayan tirando ideas, a ver qué le preguntamos a Débora. Me apasiona el tema Ahí de va, las constelaciones familiares, así ahí va que bueno, eso. pero yo sé que hay un abanico súper, súper amplio para preguntarte, voy a estar haciendo mis tareas y el domingo que viene nos vemos con todo el mundo para conectar, con Débora Ya te Lauceta, por conozco. acá, por las redes, déjenos nuestras preguntas y si les gustó este vivo o si lo quieren ver nuevamente pueden entrar a nuestros canales de YouTube y si creen que a alguien le puede interesar ver el video, saber más de biodecodificación o venir al taller el 24 de agosto, también compartan, linken y nos vemos ahí. Nos Débora, que estés muy bien. vemos. Buen Beso domingo, buen grande. inicio de semana para todos. Chau, chau.